subsanación de los folios por Vilma Teresa Vilte Tárraga y por su litis consorte necesario activo John William Vilte Tárraga contra Isidro Sagredo Castillo, Antonia Rosa Valdezabán y la litis consorte Nilda Giovanna Michelle Valde. A su vez, improbada la demanda reconvencional de prescripción de documentos saliente de fojas 55 a 56, interpuesta por los demandados en este caso. Dispone que una vez ejecutoriada la sentencia, los demandados entreguen la parcela motivo de la litis en las acciones que le corresponde de acuerdo al título ejecutorial correspondiente a la propiedad Sunchuaico, parcela 196, en el plazo de 10 días computables a partir de la ejecutoria de la sentencia. Además de girar la minuta definitiva de transferencia. Vean, aquí ya estamos traduciendo los principios de informalidad y de interculturalidad, haciendo valer el documento privado de compraventa. Ordena que en ejecución de sentencia se cuantifique la superficie faltante conforme al documento de compraventa y acciones que les corresponde a los demandados en el título ejecutorial y si los montos cancelados por los vendedores han cubierto dicha transferencia o corresponde su devolución. Sin imposición de costas por ser un juicio doble, decisión judicial que se sustente en los hechos probados consistentes en adquisición de la propiedad por la parte actora y su hermano por un monto de $25,000 americanos, de los cuales al momento de la suscripción del contrato se canceló el monto de $19,000, quedando un saldo de $6,000, resaltando que las acciones y derechos correspondientes a la superficie de 7,000 metros cuadrados, 7,000 metros cuadrados es menos obviamente que una hectárea, ¿no es cierto?, fue transferida en favor de la hora demandante, estando pagada en su totalidad, refiriendo que por la cláusula cuarta del contrato, los vendedores ahora demandados se comprometieron a firmar la minuta definitiva una vez de que llegara el título ejecutorial. Déjenme comentarles que esta problemática, por ejemplo, es también muy recurrente en la jurisdicción agroambiental. Es decir, que hay personas que han suscrito muchas minutas de compraventa antes de solamente presentando los documentos del avance del proceso de saneamiento. Incluso algunos han presentado o se ha hecho la transferencia con la resolución suprema final de saneamiento, la resolución administrativa, pero aún estaba pendiente la emisión del título ejecutorial. Y en algunos casos la extensión de este título ejecutorial pues ha demandado entre 1 año, 2 años y a veces mucho más tiempo, desde la conclusión incluso del proceso de saneamiento. Y este es uno de esos casos, es decir, después que han obtenido el título ejecutorial, la parte que ha sido ya vendedora se arrepiente de efectivizar o de concluir dicha transferencia y de entregar en sí la parcela, y por eso es que motiva justamente la demanda de cumplimiento de obligación. Y vamos viendo cómo se resolvió este caso. Aquí dice, por ejemplo, ahora demanda, se comprometieron a firmar la minuta definitiva una vez que llegara el título ejecutorial correspondiente al predio transferido, situación que se ha incumplido. Por otra parte, resulta el hecho de que la certificación de emisión de título ejecutorial data del 16 de diciembre del 2013. ¿No? Vean ustedes de que este proceso ha sido tramitado en el juzgado agroambiental el año 2021. Entonces, obviamente, cuando los demandados son citados a la demanda, oponen la excepción de prescripción, ¿no? Consiguen como propietarios no solo los demandados, sino también a una tercera persona. Ahora, en cuanto a la valoración de la prueba, entre los fundamentos jurídicos que sustentan la sentencia impugnada, es decir, en lo que se basó la jueza agroambiental para resolver este problema judicial, la autoridad señaló que con carácter previo invoca la norma y la doctrina relativa a la eficacia del contrato, a la ejecución de buena fe, la noción de venta, las obligaciones del vendedor y el incumplimiento de la obligación de entregar, conforme prevé el artículo 509, 520, 584, 611, ¿no?, del Código Civil, así como las obligaciones de las partes cuando existe un contrato bajo condición suspensiva pendiente, que en este caso era la obtención del título ejecutorial para poder faccionar la minuta definitiva de compraventa. Los efectos de la condición suspensiva cumplida, concluyendo lo sustancial y textualmente lo siguiente, es decir, según esta cláusula, el contrato suscrito está sujeto a una condición que es... Vamos a avanzar. En el recurso de casación, quienes fueron los perdidosos o bien quienes incumplieron
la emisión de la minuta y de la entrega de la propiedad, señalaron ante el Tribunal Agroambiental de que impone recurso de casación en el fondo contra la sentencia emitida por la jueza de instancia, solicitando que el Tribunal Agroambiental en su sala de turno dicte auto agroambiental plurinacional casando la sentencia recurrida y deliberando en el fondo, es casado es dejando sin efecto, ¿no es cierto? Y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de obligación de dar o cumplimiento de contrato seguida por los demandantes en contra de sus personas y que se declare probada la demanda de prescripción de documento seguida por sus personas. El contrato de venta motivo de la transferencia fue incorrectamente valorado, esto señalan obviamente quienes recurren en casación, debido a que al existir un saldo pendiente de pago, hace que el referido documento carezca de eficacia jurídica, considerando que para poder demandar el cumplimiento de la obligación de dar, la parte actora debe haber cumplido previamente su obligación, que en el caso concreto, la parte demandante no ha cumplido con lo dispuesto en el contrato de 30 de agosto del 2013, más cuando el contrato se encontraba bajo el régimen de condición suspensiva, por lo que señalan y denuncian que la parte actora debió primero cancelar el saldo adeudado para luego plantear la demanda de cumplimiento de obligación de dar. Ahora sí, dice, no se establece que el terreno estaba registrado en derechos reales, más cuando la superficie que se consigna en el citado contrato es de 1 hectárea con 7.000 metros y no condice con la superficie consignada en el título ejecutorial de 1 hectárea 4.000 metros, por lo que este título es una propiedad vendida, porque existiría una diferencia de superficie. Destacando que al no haberse cumplido la obligación de pago sobre el saldo adeudado por la parte actora, esta no podía exigir el cumplimiento del contrato. Vamos a ir avanzando a la parte que el Tribunal Agroambiental ya se pronunció, resolviendo esta controversia. El trámite procesal. Aquí está ya vamos a entrar a la parte de fundamentación y motivación de la sentencia. Fundamentos jurídicos, dice. El Tribunal Agroambiental, conforme a los actuados procesales en el expediente, los argumentos jurídicos del recurso de casación y la contestación, va a desarrollar los siguientes temas y describe la naturaleza jurídica del recurso de casación, el recurso de casación en materia agroambiental, sobre la indivisibilidad de la pequeña propiedad agraria y los alcances del régimen de copropiedad en la misma. Vamos a llegar al punto. Y aquí está, fundamento jurídico 2.2 y dice sobre la indivisibilidad de la pequeña propiedad agraria y los alcances del régimen de copropiedad de la misma. Según la previsión contenida en el artículo 394, parágrafo segundo de la Constitución Política, la pequeña propiedad es indivisible y constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeto al pago de impuestos a la propiedad agraria. Bueno, ya este tenor ya lo hemos visto, pero vamos a seguir buscando algo que sea diferente o similar a los dos anteriores casos. Tal régimen de indivisibilidad no podría afectar los derechos sucesorios de quienes se constituirán en copropietarios bajo el régimen de sistema jurídico conocido como la comunidad de cuotas ideales o abstractas, que no significa una división o partición material, es decir, que cada propietario es dueño de la totalidad de la cosa común, al mismo tiempo que lo es de una fracción o parte abstracta o resultando necesario señalar que el artículo 161, parágrafo primero, disposición del Código Civil, establece que cada propietario puede disponer de su cuota, de donde se tiene que cada copropietario en ejercicio del derecho de propiedad que implica la posibilidad de usar, gozar y disponer del mismo, puede transferir a cualquier título su cuota, parte o acción sin afectar las cuotas de los otros copropietarios. Vean ustedes que aquí incluso ya el Tribunal Agroambiental ha entrado al discernimiento respecto, por ejemplo, a una pareja de esposos que cada uno podría transferir y constituir dentro de una propiedad donde sean ambos copropietarios, podría transferir en su alícuota parte que le corresponde para integrar justamente a ese derecho de copropiedad a un tercero, ¿no? Y esto es lo que está desarrollando en este auto, que es diferente justamente en parte a lo que hemos visto de los dos anteriores autos. Y dice, cada copropietario puede disponer su cuota,
¿no? Ahora, puede transferir a cualquier título su cuota, parte o acción sin afectar las cuotas de los otros copropietarios, considerando siempre de que en el régimen de la copropiedad el bien está entendido como un todo del cual cada copropietario es dueño de una porción ideal, pero no de una parte física determinada ni delimitada, es decir, en síntesis, individualizada. En este sentido, la posibilidad de enajenación individual de una acción no requerirá el consentimiento de los otros copropietarios, salvo acuerdo contrario entre partes, que lo hubieran pactado de esta forma, digamos, de manera previa y antelada a la transferencia que se vaya a suscitar. Por lo expresado, se debe entender que la posibilidad de transferencia de acciones y derechos de los copropietarios en una pequeña propiedad agraria de ninguna manera significa el fraccionamiento o división física del predio. Vean ustedes que esto va en la línea del mantenimiento del derecho de copropiedad, lo cual no constituiría justamente un elemento o causal de nulidad del citado contrato. En este sentido, dice, corresponde diferenciar el ejercicio del derecho de propiedad en acciones ideales de restricción de división física o fraccionamiento de la pequeña propiedad, destacando el hecho de que sobre esta última el Tribunal Agroambiental en su auto número 49-2021 de 14 de junio estableció la jurisprudencia agroambiental en aplicación de los dispuestos al artículo 24, parágrafo 1, inciso A, y 113 de la Ley 439 sobre la improponibilidad de una demanda contenida en el auto agroambiental plurinacional 49, fracción 2019 de 26 de julio, ha señalado que una demanda es improponible cuando la pretensión esté orientada a sustanciar un proceso de división y partición de inmuebles respecto a la pequeña propiedad agraria, en razón a la prohibición constitucional prevista en el artículo 394, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado y leyes agroambientales. Recuerdan que ese es el caso que anteriormente hemos estado viendo cuando el juez declara a través de un auto interlocutorio definitivo la improponibilidad de la retención de la demandante de dividir la pequeña propiedad. Y aquí está haciendo mención justamente a esa jurisprudencia. Y dice jurisprudencia vinculante que se justifica en razón a que no es posible acceder a la jurisdicción agroambiental o hacer uso de pretensión de que se conozca y resuelva problemas jurídicos vinculados a contratos de compra-venta elaborados en contra de la normativa constitucional, en los cuales se busque la división o fraccionamiento de la pequeña propiedad agraria. Situación, por lo que he explicado, difiere de la transferencia de acciones y derechos en el régimen de copropiedad. Ahora sí, vamos viendo la parte medular de cómo se ha resuelto el caso en sí. Y dice, ¿no? De la revisión del recurso de casación se evidencia que el mismo fue interpuesto en el fondo teniendo como argumento central la incorrecta valoración de la prueba, así como la incorrecta aplicación de la ley, además de expresar aspectos relativos a la ausencia de registro en derechos reales y que la superficie consignada en el título ejecutorial de referencia es diferente a la superficie consignada en el contrato. Que el documento de transferencia del 30 de agosto de 2013, motivo de la pretensión, fue suscrito antes de la emisión del título ejecutorial de 16 de diciembre del año 2013 y por la demanda principal se pretende la entrega del documento traslativo del dominio definitivo de compraventa de acciones y derechos correspondientes a la superficie de 7.000 metros cuadrados. ¿Recuerdan cuánto era la superficie del título? El título ejecutorial reconocía a favor de los demandados una superficie de 1 hectárea, que son 10.000 metros, más 4.000 metros, es decir, 14.000 metros cuadrados, de los cuales se había transferido 7.000 metros cuadrados, advirtiendo que el recurso de casación carece de una explicación coherente con la naturaleza jurídica del recurso de casación como tal. Respecto a la valoración que mereció el documento de compraventa, motivo de controversia en cuanto a que la parte demandante no habría cumplido previamente su obligación de pago. Y aquí obviamente está diciendo que no resulta evidente más cuando tal aspecto fue demostrado por la parte actora según se tiene en el acápite rotulado Fundamentación Fáctica, numeral 3 de la sentencia recurrida, donde textualmente
se establece, conforme al documento de venta en su cláusula tercera, los vendedores reconocen que su persona canceló por el total de la fracción que le corresponde de acciones y derechos sobre 7.000 metros cuadrados. Extra, una valoración integral y objetiva de la prueba documental, no resultando evidente lo denunciado en esta parte, siendo necesario destacar la existencia de un saldo remanente que debió ser pagado por los litres consortes activos conforme adecuadamente fue analizado por la autoridad judicial. Vamos a la parte final. En relación a los argumentos relativos a la falta de registro, bueno, esto... En cuanto a la demanda reconvencional de prescripción y a la interpretación que la autoridad judicial habría realizado respecto al cómputo de la prescripción de la revisión de obrados, el análisis realizado por la autoridad judicial y la valoración de la prueba documental consiste en el documento de transferencia descrito en el punto 151 en atención a los fundamentos jurídicos que motivan la sentencia. Mereció la valoración integral y conforme a lo desarrollado en el fundamento jurídico 2.3 de la presente resolución, considerando lo dispuesto en la cláusula cuarta del citado documento y al momento del que título ejecutorial fue entregado por el INRA a los beneficiarios, careciendo de sustento fáctico jurídico vinculado a las causales de casación, es decir, no es viable la aplicación del cómputo del plazo de la prescripción, teniendo en cuenta el plazo efectivo en que la entidad administrativa hizo entrega del título ejecutorial. Consiguientemente, se evidencia que en el curso de casación interpuesto, este tribunal no identifica fundamento que descalifique la sentencia. Por tanto, la Sala Primera del Tribunal declara infundado el recurso de casación interpuesto por Isidro Sagredo Castillo y Antonia Rosa Valdés, mantiene firme y subsistente la sentencia 06 de 2 de agosto de 2021, emitida por la jueza agroambiental de Uriondo, ¿no es cierto? Vean ustedes, y aquí, ¿por qué el Tribunal Agroambiental hace cita del anterior auto que hemos estado revisando, que era el 49, en el cual se emite por el juez de Valle Grande un auto interlocutorio definitivo que declara improponible? Es decir, cuando en ese otro caso se apersona una persona y dice, yo soy copropietaria de esta propiedad de 400 hectáreas y solicito que se divida en la porción que a mí me corresponde y se establezca un derecho individualizado. Y en este caso pareciera que viene en el otro sentido, pero con el mismo trasfondo, es decir, aquí la acción es una acción de cumplimiento, es decir, se dio un contrato de compraventa sobre 7.000 metros cuadrados de una propiedad de 14.000 metros cuadrados. Pero en el primer caso, en el 49, se declara improponible la acción. En este caso se declara probada la acción a favor del demandante en sentido de que se había adquirido la porción esta de los 7.000 metros cuadrados como acciones y derechos, y esta persona subadquirente iba a integrar justamente como derecho de copropiedad dentro de la pequeña propiedad determinada sobre 14.000 hectáreas. ¿Comentarios? ¿Qué les ha parecido? ¿Está claro? Bueno, al parecer sí. Ahora no vamos a tener receso, por favor. Vamos a continuar un poquito hasta las 9:15 más para terminar sin el receso correspondiente, a fin de que ya puedan también ustedes tener su descanso correspondiente y podamos continuar nuestra... perdón, antes de que pasemos al último auto que tenemos para analizar, quería consultarles, vamos a mantener la clase del sábado. No me han contestado al respecto. Sería poder descansar ese día, considerando el feriado por Semana Santa. Hay muchos que tal vez puedan viajar, otros tengan otras actividades familiares. No sé, tal vez propongo, doctorita, pongo a noción también del curso, si es que podrían suspender esa clase, pero obviamente me sujeto a lo que diga la mayoría. Correcto. Yo también me voy a sujetar un poco en consideración a todos los participantes, porque les he comentado de que son unas fechas un poco especiales, ¿no? Y sobre todo porque la gente va a viajar o un poquito se va a distensionar de todo
la carga laboral y bueno, la presión que tenemos en muchas cosas, particularmente los que tienen que ver con cursos de capacitación, aunque obviamente disfrutamos mucho, ¿no? El capacitarnos cada día y aprender cosas nuevas. Pero dejo a criterio a ver de ustedes. ¿Qué otra posición, por favor, respecto a pasar la clase del día sábado? El Colegas, silencio otorga, doctora, el silencio otorga. mejor yo iba a decir toda vez que no se manifiestan implica que quieren nomás que pasemos la clase. Doctor, Entonces, vamos a quedar en lo siguiente. Vamos a suspender la clase del día sábado, ¿ya? No vamos a pasar en excepcionalidad a las fiestas religiosas de Semana Santa y nos veríamos el miércoles. El martes estarían rindiendo ustedes la prueba respecto a este módulo. ¿Ya? Va a ser en el mismo contexto como el que inicialmente ya han resuelto en el segundo módulo. Entonces, les voy a compartir mañana ya los documentos faltantes de la segunda clase y voy a pedir que la clase grabada esté ya puesta en plataforma. Bueno, doctorita, una consulta ya, dígame. en relación al tema del examen. Yo, bueno, me imagino que va a tener las mismas características que el primero. Lo que quería preguntarle, doctorita, ¿cuántas oportunidades tenemos para resolver el examen? ¿O es en una sola? Eso no me ha quedado un poquito claro. Si nos podría especificar. Es una sola oportunidad. La verdad que los exámenes en plataforma tienen un tiempo establecido, ya llevan, ¿no es cierto? Ya están cada pregunta asignada con un puntaje y ya tiene también tiene ya resuelto el examen plataforma. Entonces, desde el momento que ustedes ingresan, solo tienen un intento permitido. Si han tenido algún inconveniente, por favor, háganmelo conocer o hagan conocer a plataforma de posgrado a fin de que pueda verse de qué forma se soluciona, porque hay veces